Los comienzos son difíciles, que comenzar de cero casi nunca es fácil, pero cuando tú te propones una meta y te concentras y eres disciplinado y vas a lo que quieres, pues puedes lograr cosas como estas. Así que vamos a comenzar. Rubén, ¿de qué parte de Cuba tú eres? Yo soy de un pueblo de campo del sur de La Habana que se llama Alquizar. Ah, Alquizar. De la tierra, una de las tierras más rojas de Cuba, yo creo. Sí, pero es un lugar, muchas gracias. Pero es un lugar donde, por supuesto, yo digo que puede ser que en Cuba haya lugares con la tierra más roja que en Alquizar, pero el que mayor extensión de tierra, geográficamente hablando, que da fruto y que produce es esa zona del sur de La Habana, que está, pertenece a la llanura Habana Matanza, donde está Artemisa, Alquizar, Ura de Melena, esa costa sur de La Habana que es maravillosa, sí, mucho cultivo. ¿Cómo fue tu infancia en Alquizar? Bueno, mi infancia, yo nací en el año 1978. Y mi infancia fue comenzando los años 80 ya, recién, fue una infancia, una infancia bonita, o sea, para mí, bueno, fue mi infancia, claro, la que pudimos tener, ¿no? Claro. Yo soy hijo de una mujer muy luchadora que enfrentó muchos retos en la vida y que, nosotros... ella fue muy valiente y por mí y por mi hermana luchó mucho para... ¿Son dos hermanos? Somos dos hermanos por parte de mi mamá. Estamos viendo. Somos dos hermanos por parte de mi mamá. Y entonces mi mamá era taxista. Sí. ¿Verdad? En la época, en los años 70, cuando las taxista, mujeres no eran taxistas, por eso digo que era una mujer muy valiente. Entonces, muy jovencita, tomó la escuela de choferes, qué sé yo, y ella inauguró los Chevys. En aquella época en Alquizar no existía la base de taxis como tal en ese pueblo. Entonces comenzó trabajando en Artemisa, que ahí sí había ya una unidad de taxis. Y después, cuando más adelante abrieron los taxis en Alquizar, bueno, ya ella fue una de las primeras que inauguró la base de taxis. ¡Qué bien! ¡Qué bien! La conocían como la Paloma, porque decía que corría, que volaba, que no corría. Que ella volaba. Bueno, de hecho, mira, wow, increíble, sí, muy bonita, muy femenina siempre. Muy linda. Manejando su taxi con sus uñas largas. Ese pelo sí se lo ponía con un pañuelo, porque imagínense, ahí no eran los carros con aire acondicionado, que era con la ventana abierta. ¡Qué linda! Y entonces ella, yo creo que tendría unos 4 años más o menos, sí. O 3 o 4 años, sí. Está igualito, Rubén. Chiquitito. Más o menos, sí. Entonces, una mujer muy valiente, muy conocida en mi pueblo, muy conocida. Todo el mundo dice, yo soy el hijo de la Paloma. Claro. El hijo de la Paloma, porque a ella la conocían por la Paloma. Qué lindo. Y ya, yo soy el hijo de la Paloma. ¡Qué bien! Y entonces, Rubén, ¿en qué? No hablaba de mi padre, perdóname que Sí, te claro. interrumpa, porque no es justo, ¿no? Mi padre es un señor que se dedicó toda la vida a la agricultura. Y bueno, mis padres se separaron y pero siempre estuvo muy al tanto de mí, siempre. Yo Un tengo padre también, presente. Siempre, pero siempre presente. De hecho, mi escuela era cruzar la calle de su casa. Yo vivía como 2 kilómetros del pueblo en un campito, en un reparto más a las afueras del pueblo, ¿no? Y entonces mi padre vivía como tal en el pueblo, al lado de la escuela primaria donde yo empecé los Qué estudios. bien, qué bien. Rubén, sí se parece. Sí. Mucho. Mi padre es Rubén Dávila, igual que yo. Eran 3 hermanos natural de Winnie, la familia entera de Winnie. 13. 3 hermanos eran, sí, Dios. 3 hermanos. De ellos nada más quedan, mi padre falleció en el 2005 con 63 años. Joven. Tendría, de un infarto, sí. Dios. Y de hecho ahora mismo nada más quedan 2 hermanas hembras solamente. Una vive cerca de Matanzas y la otra está en Winnie's. En Winnie, sí. ¿Tu papá vivía acá contigo? No, hubiera querido. Siempre vivió en Cuba. Hubiera querido. Una de las cosas, cada vez que pienso en él y me acuerdo de él, fue que yo hubiera querido que mi papá hubiera conocido este país. ¿Qué le dirías hoy a tu papá, Rubén? A mi padre le diría, gracias viejo por el ejemplo. Mi padre fue una persona que
pudo haber hecho mucho de la forma que cualquiera por comodidad, por dinero, porque tenía la opción de llegar a cosas como las necesidades en Cuba, y a veces me decía, hijo, mira, yo prefiero comerme un moniato y dormir tranquilo que comerme un bistec y dormir asustado, porque era un guajiro, así me decía él. Y entonces eso es una de las cosas que me llevo de él para siempre, y me ha servido mucho. Claro, eso es importante. Eso Me ha servido mucho. Claro. Y por eso, aquí trabajar duro y lo fácil se va fácil. Así es. ¿En qué año tú viniste para acá? Yo llegué aquí en el año 2001. Okay. Salí de Cuba para Costa Rica. Llegué recién 2 meses antes de las Torres Gemelas. Sí, ¿Tú viniste solo? Llegué solo. Yo aquí no tenía ni un primo lejano, nadie. Pero sí, gracias a Dios, siempre me ha puesto gente en mi camino, en todos los momentos de mi vida, en todas mis épocas. Y agradecido siempre. ¿Y cómo fue ese momento de decidir, sabes qué, yo me voy solo a un país donde no tengo a nadie? Porque bueno, no es una te voy a decisión contar fácil. un poco de mi infancia, de la infancia de todos los cubanos tenemos nuestra historia. Y la historia mía no es igual o peor o mejor que la de nadie, pero es mi historia. Desde los 10 o 11 años ya yo sabía que aquello no servía para nada. Y yo no me crié en el seno de una familia trabajadora que no se metían en nada, ni para allá ni para acá. Eran simplemente personas que se dedicaban a trabajar, y por el sistema, ustedes saben. Entonces yo de vez en cuando siempre fui un niño que pensaba un poquito más allá de mi edad, y yo decía, bueno, ¿por qué si dicen que somos libres yo no puedo ir a conocer otros países? ¿O por qué si dicen que tenemos que estudiar porque hay que ser culto para ser libre, por qué a las 6 de la tarde cuando llego a la casa me quitan la luz? Estamos hablando yo con 12 años, es decir, que todos los problemas que está pasando Cuba ahora no son problemas de ahora, son problemas de siempre. Vaya, no con la agudez que existe ahora. Claro. Entonces a las 6 de la tarde me quitan la luz. Entonces recuerdo, ¿sabes? Tantas cosas que me hacían hacerme esas preguntas, a veces las hacía en voz alta, y mi mamá me decía, muchacho, cállate la boca, que los vecinos te van a oír, y no vas a poder ir a la universidad, y no sé qué. Entonces nacimos y crecimos con ese miedo. Claro. Entonces eso fue donde comenzó ahí ya mi inquietud. Después, cuando comencé la carrera, cuando comencé la secundaria básica, recuerdo que yo decía, bueno, yo voy a estudiar. Recuerdo que fue comenzando en los años 90, cuando comenzó el periodo especial. Yo veía a los médicos vecinos míos trabajando en las fincas. Dejaron la medicina y se pusieron a trabajar en las fincas, porque no tenían que vivir de alguna manera. Claro. Y entonces yo decía, ¿y para qué voy a estudiar medicina? ¿Y para qué voy a estudiar esto? ¿Y para qué voy a estudiar lo otro? Con el sacrificio que cuesta estudiar, sobre todo nosotros que vivíamos en el campo. Ir a La Habana, a una universidad, la única universidad que existía cercana ahí. Claro. Y no sé, bueno. Entonces, hasta que un día dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser marinero mercante. Yo era muy aficionado a la bicicleta. Había un señor que vendía bicicletas allá en mi pueblo, que era marinero mercante, él las traía. Cuando iba de viaje, las traía. Y decía, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a ir a ser marinero, pero no para traer bicicleta, para quedarme en el primer puesto. Yo de niño siempre tenía esa... Luz larga, Rubén. El primer puesto. Sí, yo decía, porque es que yo no tenía familia afuera, yo decía, ¿de qué manera yo saco de aquí? A mí nadie me va a reclamar, yo no me voy a montar en una balsa. Y yo de niño siempre fui inquieto en esos pensamientos. Y entonces recuerdo que perdonen que divague un poco. No. Porque yo Dale un muchito, Rubén. Gracias. Salud. Y Anelia, aprovecha y toma tú también. No, yo estoy tomando agua. Tú no me has dado nada. ¿Por qué no me Salud, das tío. algo? Yo te lo doy. Entonces, bueno, para no hacer la historia muy larga, porque yo sé que también hay... No, tranquilo, tómate tu Oye, tiempo. relájate. Comencé la secundaria básica y ahí me fue muy bien. Yo era un niño súper inteligente en la escuela, estudioso. Bueno, eran de los que no le escribía nada. Yo no copiaba nada. Yo todo me lo llevaba aquí. ¿De verdad? De verdad, sí. Sí, Yo me hay sentaba mucho- delante de la profesora de matemáticas
Y entonces ella empezaba la clase y yo decía, ya yo le adivinaba por dónde era que ella venía ya. Porque ya yo sacaba la cuenta de lo que ella había dado ayer. Claro. Y entonces no sé qué, y me decía, muchacho, vete para allá atrás, mira, siéntate allá atrás. Y entonces, sí, recuerdo que en sexto grado una vez habían dos grupos de sexto grado. Y una profesora en la clase era tremenda profesora, de las que ya en Cuba, no desgraciadamente no existe, eran las profesoras viejas de antes. Eida Góngora se llamaba. Yo estaba en el grupo de sexto grado de Maqueira. Eran dos grupos, ¿no? Y cada uno tenía un profesor, aunque Maqueira daba lo que era matemáticas y ella daba lo que era... Entonces los grupos nos íbamos intercalando las clases así, cada clase, ¿no? Pero entre ellos dos. Pero cada uno es responsable de cada grupo. Mayor era del grupo de Maqueira. Y una respuesta de historia que yo le respondí a ella así el primer día de clase, yo no sé cómo se la arregló ella, que me pasó para el grupo de ella. Que aquello creo me causó un poquito de trauma, porque yo venía desde preescolar con los mismos niños, en el mismo grupo. Y me separaron, ella me pasó para allá, pero bueno, nada, muy agradecido de esa maestra, que fue tremenda maestra siempre, y también de Maqueira, que falleció, que también era amigo de mi familia. Rubén, entonces, ¿cómo sales tú de Cuba? Bueno, salgo de Cuba porque, bueno, al final nunca fui marinero mercante. Eso te iba a preguntar. Porque entonces cuando salgo de Cuba, cuando terminé la secundaria, hice la prueba de ingreso para el IPBC, que era el pre de ciencias exactas. Y hice la prueba de ingreso para los Camilitos y aprobé la prueba de ingreso para los Camilitos. Y entonces yo dije, aprobé la prueba de ingreso para la iglesia por los dos. Yo tenía dos amigos, uno se llamaba Maceo y otro se llamaba Michel Campos, y eran juntos los dos de Vallegüe, eran mulatos, y yo era el único blanquito de los tres. Y bueno, blanquito entre comillas. Bueno, casi blanco. Pero bueno, y entonces yo decía, oye, con mi dos negritos yo me voy para los Camelitos. Y me fui para los Camelitos. Y yo dije, además, yo quiero ser marinero mercante. Esa es la única forma de colarme por ahí, de alguna manera, ¿no? Porque los marineros mercantes casi todos eran retirados militares, o no sé, o venían por ahí por las escuelas militares y eso. Y yo decía, yo quiero ser marinero mercante. Pero bueno, anyway, cuando yo entré a los Camelitos, como aquí, a mí nada de aquello nunca me gustó. Como a mí nunca de los 13 años ni de los 14 años se montaban en un camión los niños para ir a la plaza allá de la Revolución, que para todo el mundo eso era una diversión, un viaje. Imagínate los niños de campo. Entonces era una fiesta, ir un viaje a La Habana, a gritar ahí a la plaza. Pero yo decía, a mí hay algo que no me cuadra, no, yo me quedo aquí, a mí ese juntillo, ese vicio no me interesa, ¿no? Entonces yo estaba claro, es lo que quiero decir desde el principio, porque lo digo porque hay mucha gente que llega aquí con 40 años y dice, ay, es que yo no sabía, bueno, yo no sé, pero bueno, yo estaba claro. Entonces, pero bueno, todos tenemos derecho también a rectificar, no importa en qué momento. Cuando estando en los Camilitos, fui al preuniversitario, no duré ahí 3 meses. Coño. No duré 3 meses, porque eso de aguantarle a un señor y que me grite y eso ya para mí tampoco iba en contra de mi... Claro, imagínate iba en contra de mi persona, militar, no sé, vida militar y eso, vida militar. Y entonces nada, le dije al viejo, oye, yo me fui para el preuniversitario normal allá en mi pueblo, un pre que se llamaba Revolución de Octubre. Que de ahí tengo buenos recuerdos. De hecho, tenemos un chat de WhatsApp con muchos amigos que todavía nos escribimos. Están en contacto por ahí. Siempre, sí. Eso Somos tremendo grupo. Bonito. Tremendo grupo. Sí, pasamos Los amigos. Pasamos muchas cosas malas juntos ahí, ¿sabes? Y buenas también, y alegrías y penas y todo. Y necesidad, sobre todo. Entonces cuando entré a Revolución de Octubre, ahí conozco a un amigo mío. Ahí conozco a un gran hermano que se llama Fernando. Y yo veía que él era un muchacho diferente, tranquilo, callado, ¿sabes? Yo nunca me junté con la pelota, como digo yo, con la gente que estaba, ¿sabes? Y siempre buscaba la manera de acercarme a personas que me aportaran. Claro. Y yo veía que él era un muchacho súper humilde, decente, serio. Veía algo diferente en él y un día hablando con él me dice en la iglesia, él me dice, chico, ¿por qué no vas conmigo a la iglesia? Digo, ¿a la iglesia? Dígole, sí, a la iglesia. Dígole, ¿qué iglesia? Dice, no, mira, yo voy a la iglesia católica. Y entonces yo le dije, lo primero que me vino a la mente fue que los fines de semana,
cuando yo estaba en la esquina donde se daban los bailes en mi pueblo, venía un grupito de niñas muy bonitas y decentes, vestiditas, que terminaban un grupo a esa hora de la noche. Y había una niña que me gustaba. Digo, no, mañana voy para la iglesia. La iglesia estaba buenísima. Mañana voy para la iglesia contigo, muchachos. Y yo, no, vi los cielos abiertos. Y cuando entré a la iglesia, recuerdo el primer día, fue un día de Pentecostés. Para que tú veas que Dios tiene también sus cosas ahí, no sé. Y entonces me recuerdo que fue un día de Pentecostés donde empezaron a repartir unos papelitos donde estaban, que a ese día se habla de los talentos y las cosas que Dios le da a cada persona, ¿no? Y entonces aquello muy bonito, y veo por primera vez a una persona hablando detrás de un podio con un micrófono, criticar al gobierno en voz alta. Y aquello a mí me llamó la atención también. Y yo dije, bueno, ¿y aquí qué pasó? Este es mi lugar. Qué bien me siento aquí. Y ahí volví. Ahí me metí me incluí con el grupo de adolescentes. Yo tenía 16 años todavía. Y entonces me puse en el grupo de los adolescentes. Y allí, bueno, traté de enamorar a la muchachita, nunca me hizo caso. No te puedo creer, Rubén. Pero me quedó la iglesia y toda la gente que conocí en la iglesia, y que gracias a la iglesia yo pude salir. No es por la iglesia, no que la iglesia hizo nada para que yo saliera de Cuba, sino porque conocí personas ahí que tuvieron que ver con mi salida. Con tu salida. Claro. Que fue entonces en el 2001. En el 2001. Ya yo tenía 21 años. Igual. Saliste bien jovencito. Sí. Jovencito. 22 años, perdón, 22, sí. Salí un Jovencito 20 para de salir. mayo del 2001. Un 20 de mayo. de mayo. 20 de mayo del Para 2001 Costa salí Rica. para Costa Rica. Ahí estuve como 45 días. Antes Y- se salía mucho por ahí, por Costa Rica. Sí. Yo tuve un tío que vino para acá en los años 50 y pico. Por ahí. Y duré 45 días en Costa Rica, y mientras se pudo hacer el pase para acá, y llegué aquí como un 15 de julio. Tú llegaste directamente. Llegué a con Miami. 23 porque cumplí los 23 en Costa Rica, que yo acabo de cumplir 47 ahora, el 12 de junio pasado. ¡Felicidades! Si tuviera una mujer aquí, Emi. Bueno, Y- entonces Tú llegaste entonces directamente acá a Miami. llegué a Miami. Dios mío, ¿A casa de solo. quién? ¿Qué hiciste? Tú sabes algo, tú no sabes nada, porque tú me haces una pregunta como si supiera, y es verdad que yo sé que no sabes, porque yo sé que no sabes, pero es porque a casa de quién, porque es muy interesante, porque todo el mundo llega a casa de alguien. Claro, todos llegamos. A mí me recibió una un vez. sacerdote, amigo mío, que es como si fuera mi padre, que ayer casualmente fue a verme porque no había podido ir a verme el día del cumpleaños, y ayer estuvo en la casa y comimos juntos. Que a él le agradezco mucho su ayuda. Me recibió un sacerdote aquí después que yo entré por el aeropuerto. Tú sabes que te entregabas y era pie seco, pie mojado, cuando El hogar estaba bien. Sí, y entonces puedo hacer un cuento cómico de ese día. Llegué y entonces me dijeron, no, tú te metes en el baño Ajá. Sí, espera. y entonces ahí esperas para que, como si fueran bobos la gente de aquí, ahí se lo saben todos, para que no sepan en qué vuelo tú llegaste. Y ¿Sabes? no te pasaporte. Y entonces yo entré al baño, me demoré un rato, pero cuando salgo yo decía, ¿Y para dónde voy? busca un teléfono, ¿para dónde voy? Pero los teléfonos yo no sabía, yo nunca había viajado, yo no me viajé de Cuba para Costa Rica, y ya. Claro. Que están después que tú pasas la aduana. Entonces los teléfonos públicos en aquella época que existían, no sé si existirán O afuera sea, no ahora. había. No había teléfono. Y me veo un americano de custom ahí, de la policía esta De inmigración. de inmigración, y a mí, a otro muchacho, se llamaba Raúl Borrego, no se me olvida, él era de Valladolid, más nunca lo vi. Él vino conmigo en ese viaje, en esa travesía de Costa Rica para acá. Así que si por casualidad Raúl Borrego sabe, aquí todavía me acuerdo de él también. ¿Te entregaste entonces? Díceme el guardia, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? Digo, nosotros vino buscando un teléfono. Ya él se dio cuenta que yo andaba perdido. Dice, déme su pasaporte. Digo, bueno, yo no tengo pasaporte. Y bueno, saqué de la media un certificado de nacimiento y me dijo, vengan para acá. Y me llevó por un cuartico. Cuando llegó a un cuartico, era un cuartico como este así, lleno de gente, y había un oficial detrás de una mesita ahí
y le dice, el hombre era americano, pero hablaba un español enredado. Sí. Y le dice, pero el oficial que estaba ahí parece que era un cubano americano, y le dice, mira, otro paisano tuyo. Y cuando mira, habían cientos de cubanos ahí. Eso fue en un día, imagínense. Ahí estuve como 2 días en Cron, aquí en la prisión de Cron. Me tocó, antes estaban al otro día, pero me tocó que fue un fin de semana y tuve que estar hasta el lunes. Yo llegué un viernes, entonces tuve que estar hasta el lunes. Y de ahí me recibió la pregunta. El padre ya había hecho las gestiones con Caridades Católicas y eso, que era una que ayudaban a los inmigrantes a hacer los papeles, después de Caridades Católicas. Sí. Y entonces ahí ya me recibió y él había hablado él me dijo, mira, yo no te puedo llevar para la iglesia porque yo vivo en una casa que es de la iglesia, tú sabes. Pero yo hablé con un amigo mío que tiene un apartamento en Hialeah que está en remodelación, pero ya los cuartos están terminados. Puedes quedarte a dormir ahí. Me dormí y me pusieron un colchón de aire en una alfombra en un piso, pero el apartamento estaba totalmente vacío. Ay, Sí. mi madre. Me dijo, aquí tienes jabón, aquí tienes unas mudas de ropa. Yo había traído unas ropitas también con una mochila. Y ahí, esa fue mi primera noche aquí. Recuerdo que... Dios mío. Sí, y entonces me acosté ahí. No, cuando que había celulares, pero eran muy caros. No, yo no tenía claro. celular ni nada. Y entonces me dijo, no te preocupes que yo vengo como a las 9 de la mañana, te vengo a recoger. Entonces al otro día vine a recogerme y Ya empezamos... solo ahí incomunicado. Sí, empezamos a hacer las gestiones y todo, gracias a Dios. Y- Con muy buena ayuda, sí, eso ¿Y sí. cuál fue tu primer trabajo acá? Bueno, cuando gracias a ese señor Nino, se llama, amigo del padre Isidro, Nino, no recuerdo su apellido, pero ese señor fue el que me prestó el apartamento. Allí estuve como una semana. Y después ya el viejo, yo le digo al viejo, al padre, y yo le digo al viejo, el viejo ya había gestionado una efficiency en el Isla Hialeah con una pareja que eran de feligreses de la iglesia, ya mayores ya, y ellos me rentaron una efficiency. Y ¿Te rentaron y con qué lo pagabas si no bueno, te me pagaban? pagó el primer mes, eran $400 al mes, y era en aquella época, yo solito, Sí. $400 al mes, yo te voy a pagar el primer mes, yo voy a moverme rápido para conseguirte trabajo, yo ahorita tengo 2 o 3 trabajos vistos, pero no te preocupes ahora porque durante que te llegue el permiso de trabajo, yo voy a pagar la renta, tú sabes, te voy a ayudar. Y entonces me pusieron un teléfono de cable ahí en la casa, costaba $39, creo que era un servicio de casa de esos teléfonos Dios. De línea. de línea, y entonces allí estuve. Recuerdo que cuando llegué aquí, cuando llegué allí, tú sabes, el señor eran 2 personas mayores y tenían ese apartamentico ya vacío hace mucho tiempo, y yo lo vi un poco. Y yo empecé a echar, estaba aburrido, no tenía trabajo, no tenía nada, y empecé a echarle agua con manguera a las paredes y cepillo. Ay, mi Y el viejo, el señor mayor, llegó y díceme, muchacho, espérate, que me vas a podrir las paredes, que poquito se hace así. Y yo llegándole cepillo a todo aquello ahí. Fue una historia. Sí, claro. Limpiando aquello. Porque eso no es Y entonces- mampostería, eso es mampostería. chico. Sí, claro, porque es chulo. Y entonces nada, empecé saqué unos muebles que estaban viejitos, que estaban así como eran de gabagazo, así de caña y mojados, húmedos de los años, y los saqué para afuera. Y después vino el padre y me dijo, no, esto no lo puedes hacer aquí, porque no, viejo, perdóname, es que yo quería limpiar, quería cooperar con ellos Claro, también. quería ayudar, Quería claro. ayudar. ¿Y cuál fue el primer trabajo? Primer trabajo, comencé en una compañía que se llamaba Premier Electric, ya no existe, hace años. Ellos ensamblaban computadoras para exportar para Sudamérica. Ok. Y entonces ahí comencé a ensamblar las computadoras, yo comencé en el almacén y enseguidita me eché aquello en el bolsillo, aprendí a manejar el forklift, aprendí a rapear los pales, ya yo empacaba las computadoras, ya yo cogía las órdenes, ya yo sabía qué modelo era la que había que poner en cada pale, ya yo recibía la mercancía y las mandaba también, todo lo que... Bien rápido. Bien rápido. Era un trabajo de lunes a los 20 días me llegó el permiso de trabajo. Yo empecé a trabajar a los 22 días de estar aquí en este país. A los 20 días me llegó el permiso de trabajo. Como la edad con que te fuiste de Cuba. Sí. Entonces, Exactamente. bueno, también. Juega. Sí, 22. Juega 22. la numerología sí, puede ser que funcione. Sí. Entonces, cuando comencé a trabajar ahí, era un trabajo de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. El viejo me dijo, mira, hay un carrito ahí que están vendiendo, yo te lo voy a comprar en un transportation, $600. Era Oye, un Chevrolet Cavalier del año 89.
del año 89. 2 puertas. Tú lo mirabas y se apagaba. No, yo lo encontré buenísimo. Claro. Yo lo encontré buenísimo, ¿verdad? ¿Sabes? El aire demoraba un poquito en enfriar, pero todavía tenía un poquito de aire y todo eso. Y entonces, y caminaba que aquello era una bala. Yo decía, imagínate, yo tenía un tractor en Cuba, es lo que yo tenía. Eso te iba a preguntar. Porque de esa parte no hablamos, pero bueno. Pero tú sabías manejar. ¿Sabías manejar? Sí, yo sabía manejar. Si mi mamá era la taxista del pueblo. Ah, ¿no? claro. Ya. Mi mamá me recogía en la escuela cuando yo era un niño, en la primaria, y yo le decía, a ver, mi mamá a poner la velocidad, y ella apretaba el clutch, y yo, desde el lado del pasajero, yo le ponía la primera, la segunda, la tercera, y yo sabía cuándo había que ponerla. Y mi papá me enseñó a manejar moto, porque tenía una moto Ural, de esas, las motos, como él trabajaba en la empresa agrícola, en la empresa de cultivos varios, él tenía una moto Ural, porque él era fitosanitario, él tenía que ir por los campos a ver ¿sabes? Las enfermedades de la papa, las plagas y todas esas cosas, que era muy bueno. Chacho, muy una buenísimo. fortaleza con un camión, eso tiene una fuerza increíble. Sí, la Ural son tremendas motos. A la tierra. Son motos rusas copiadas de los alemanes, de la BMW alemana que usaron en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Pero como todos los rusos, son copias. Pero sí, la copia de esa le salió buena. Rubén, y después de estar en esa empresa y avanzar, Gracias por mantener el ritmo de la... Porque gracias, verdad que es una muestra. No, son comerciales, tú vas a... No, es una muestra. Como ella es Artemia, siempre está clara. Pero no de Artemisa. no. de Artemisa. Bueno, hablando de Artemia, perdón. Es que necesito relajarme. ¡Hidrátate! Porque había un chiste de los... Yo soy Astemio de Astemisa, que era del grupo Coma, en mi época de la universidad en Cuba. Ok, entonces, estando allí en esa empresa con todo las computadoras, que ya te echaste eso en un bolsillo y eras el dueño de todo aquello, ¿qué pasó después? Bueno, ahí yo dije, bueno, $6 la hora, por la derecha, que cuando aquella no era como aquí, que ahora hay mucha gente que sabe que por la derecha, porque yo tenía permiso de trabajo y todo, como era $240 a la semana, 40 horas, te descontaban, se me quedaban en $200. 400 ¿De la renta? De la renta, 150 de seguro, 40 de teléfono. No se lo olvida. No se me olvida, la cantina, era una cantina a la semana, creo que eran $25. Así. Y la cantina la busqué cerca de la compañía esta donde yo trabajaba. Eso estaba en la zona detrás de, perdona que si menciono este nombre, detrás de Ñoque Barato. Ajá. Ahí por la 12, y era una fabriquita que había detrás ahí. Después de Hialeah. Entonces, cerca de Okeechobee y la 12. Habla bien de eso, que es el barrio mío. Sí, cerca de Okeechobee y la 12. No sé todo eso de memoria. Me aprendí el West, el East, las direcciones, cuando que no había GPS, ni nada. Es más, yo todavía no uso GPS. Qué bueno. Yo todavía no uso GPS. Vaya. Yo caí en la 26 y la 12. Por lo menos en Miami yo no uso GPS. Ahí mismo. Ya Michelle tampoco usa GPS. No. Hay que poner el cerebro a funcionar. Las neuronas. Sí, pero- No, tampoco Si así. yo lo he hecho a funcionar, me queda bien huequete. Tampoco Pues así. sí, tengo que usar el Rubén. GPS. Pero ustedes llegaron mayores, ustedes están perdonados. Ya, yo voy a Oye, el GPS ayuda, que yo me Bueno, quedaba botada y yo se- llamaba a se- Jan y le decía, Jan, estoy en la esquina de la 49 y la 16. ¿Qué tengo que hacer? Y con el GPS puesto aquellos que se ponían de paratico. Y ella me decía, ajá, do la derecha. Después en la que viene, haz izquierda. Bueno, Jan era nuestro decía, GPS. la cuenta no me da. Tengo que buscarme otro trabajo. Viejo, tengo que buscarme otro trabajo. Muchachos, tú tranquilo, espera, estás empezando, qué sé yo. No, viejo, tengo que buscarme otro trabajo. Bueno, habló con un manager que era el yerno del Nino, el señor que me prestó el apartamento cuando yo llegué la primera semana aquí. Y él era el manager de Walgreens en la 4 del West, la 4 del East, perdón, y la 54. Había un Walgreens ahí y yo trabajaba en Walgreens con part-time. Empezaba a las 8 de la mañana en la factoría, a las 12 iba a almorzar, cogía mi cantina, me comía la mitad, la guardaba, la echaba en unas jabitas, me iba, terminaba mi jornada de trabajo hasta las 5 de la tarde, de ahí me montaba en mi Chevrolet Cavalier hasta el East, en el South East. Yo vivía en el South, por Lejun y la 54, más o menos, ¿sabes? Eso ya era South East, esa parte, para allá. Por Hialeah. Por Hialeah, sí, exacto. Y entonces, y gracias a Dios que Walker me quedaba cerca, porque era en la 54 y la 4. Y entonces yo me cambiaba, me bañaba rápido, porque ahí tenía que ponerme un chalequito, una camisita, Claro. y todo, porque era un trabajo totalmente diferente.
Y ya a las 6 de la tarde estaba ponchando en el Walgreens. Ay, Dios. En un chancecito allí me calentaba aquello en un microwave, me lo comía como a eso de las 7:30 de la noche, hasta las 10, las 11, las 12 de la noche que saliera. Eso fue de lunes a lunes. ¿Cuánto aguantaste eso? Ahí estuve 6 meses sin descansar un día. No, eso te cobra. ¿Okay? Yo peso ahora 230 libras, yo llegué de Cuba pesando como 198, porque yo siempre he sido pesado. Pero bajé como 170 libras. Claro. El desgaste. Le bajé como 170, tremendo desgaste. Ok. Dios mío. Para ganarme un dinerito más Extra. para poder llegar a unos $400 a la semana y entonces decir, bueno, ok, yo vine a eso, a poder Estoy reunir un un poquitico dinerito, más desahogada. para poder ayudar a mi familia, para poder crecer, para poder avanzar en otra cosa. Exactamente, pero Niño, tú has caminado. después- por Dios. No, eso es el comienzo. No, porque Después, ¿qué pasa? Desde que tú llegaste a lo que estás ahora, papá, usted ha tenido que... Ese es el comienzo. ese es el claro, pero comienzo. son años de Te sigo haciendo la sacrificio. historia de trabajo. En Claro. definitiva, venimos a hablar de emprendimiento y de trabajo. Claro. Ya si otro día me invitan, tal vez nos tiempos a contar otras cosas también. Para hablar de trabajo, ¿sabes por qué me gusta decirlo? Porque de verdad es un orgullo. Yo tengo guardado de la primera colilla de cheques que tengo en este país. Ay, Y yo tengo guardado las semanas que yo trabajé 70 y 80 horas en una semana aquí en este país. Para que aquí nadie me venga a decir a mí. Lo digo porque he tenido la suerte de tener gente que le he dado trabajo y han venido a trabajar, pero son muy pocos. Pero hay muchos que me han dicho, hasta familia me han dicho a veces, no, yo no vine aquí los domingos a trabajar. Y tú sabes, no, que yo no vine aquí a romperme, no, que yo no vine aquí no sé qué cosa. Y entonces, tú sabes, no sé. que es un derecho, por eso lo van a Cada pagar. cual tiene, no, prosperar, estamos luchando. Pero es por eso también. Estamos luchando. Todo el mundo le está diciendo el éxito. pero hay una realidad. Cuando tú llegas aquí o a cualquier otro país, a la edad que sea, y tú vas concentrado y tú vas de una a comerte lo que venga, que hay que hacer una factoría con computadoras es eso, y si después tengo que sacrificarme y esforzarme un poco más para trabajar más horas y poder sentirme más cómodo, pues lo voy a hacer. ¿Por cuánto tiempo es? Yo siempre le digo a Jan, cualquier proceso por el que estés pasando, sea bueno o malo, nunca es eterno. Claro. Entonces, ¿cuál es el sacrificio, sobre todo, de comenzar de cero, de los inicios, de comenzar en algo, en algún lugar? Siempre es jodido, siempre es jodido, Claro. siempre te va a llevar más tiempo. Hay personas que le es más fácil, que tienen el camino más fácil, y qué bueno, pero todo el mundo va creando su propio camino y tiene su propia historia. Yo siempre también otra cosa que me fue bien, y cada vez que me fui de un trabajo, yo no recuerdo a ninguno de que me hayan dicho que bueno que te fuiste, al contrario. ¿Por qué te Oh, vas? ¿por qué te vas? Es porque yo, si me daban $1, yo trataba de dar unos 50. Y siempre quería aprender más y siempre quería hacer más. Claro. Y eso no es cuento, ni es todo, ¿sabes? No es solo palabra, ¿sabes? Es verdad. Claro. Y, por ejemplo, y siempre traté de superarme. Cuando yo vi que con un part-time y un full-time, yo no llegaba ni a $400 a la semana. Vaya, en efectivo. porque Claro. cuando hacían los descuentos, lo normal, lo que se hace aquí, ¿no? Para pagar todas Los las cosas, taxes. los taxes y eso. Yo no llegaba a $400, digo, todavía yo quiero ganar un poquito más. ¿Y qué hiciste? Y entonces me enteré que había una factoría ahí en Hialeah, no era Hialeah, era bueno, eso pertenece ahora como el Doral, la 74 y la se llamaba Glass Alum, hacían todas las ventanas gigantes de los rascacielos que hacían en Nueva York. Entonces, por ejemplo, ventanas tan grandes que a veces en un camión, una rastra, iba una o dos ventanas nada más de lo grande que eran. Ventanas de 30 pies de largo, pesadísimas. Y entonces ahí estaban cogiendo gente, entonces estaban dando 1 hora de overtime al día, era $7 la hora, ya era $1 más. Claro. Y me daban las 8 horas del sábado. Cuando yo saqué la cuenta, digo, bueno, con un solo trabajo voy a ganar lo mismo que lo que estaba trabajando los dos de lunes a lunes, y voy a tener por lo menos el domingo libre. Claro. El domingo libre. Y entonces, y ahí Le me metiste fui acá. para la factoría. Y ¿Qué para allá. tiempo? Ahí estuve como un promedio como de unos 6 o 7 meses. ¿Y cómo se te ocurre a ti, cómo llegas tú a decir, espérate, yo tengo que buscar la manera de tener mi negocio, de buscarme la vida
Ser mi jefe. mi jefe y de echar para adelante. Desde que llegué a este país, yo siempre, Claro, yo siempre vine claro de que aquí no se podía venir a perder tiempo y de que aquí había que trabajar. Yo no vine engañado, ay, yo pensé que esto era otra cosa. No, porque yo pensé que aquí el dinero cae del cielo. Claro, sí, pero... Desde que yo vine, yo siempre vine consciente de que aquí había que trabajar. Me Pero, hablaron claro. ¿en qué momento tú dijiste, mira, yo ya... Desde ese momento yo siempre venía con la idea de aprender y hacer algo que yo pudiera llegar a tener mi propio negocio en mi futuro. Exacto. Porque de cierta forma yo en Cuba una época fui independiente. Yo en Cuba tenía un tractorcito con un tráiler, una carreta en un pueblo pequeño y yo era dueño de mi tractor y de mi negocio. Entonces yo lo que hacía, bueno, en realidad era un tractor que fue de un señor que fue suegro mío, que con una gentileza tremenda, porque me gusta decir todas las cosas, claro, porque después quedan las cosas en el aire. Dice, mira, que él dice que era dueño del tractor. El tractor era de un suegro que yo tenía, que estaba abandonado. Él tenía las piezas para arreglarlo, pero yo puse el empeño y yo lo armé. Y entonces con ese tractor ya yo era una persona independiente en Cuba. Yo lo alquilaba, te hacían falta cargar 20 bloques, yo iba allá a la bloquera, yo cargaba los 20 bloques y te cobraba el viaje. Y yo iba, y esa forma de ser independiente ya era claro, traída desde claro, Cuba. claro. Mi mamá fue taxista, pero en una época cuando ya los taxis no existían, mi mamá hacía duro frío, hacía paleticas de helado, tenía una sala de video en mi casa, siempre fue muy Echa luchadora. pa'lante, claro. Siempre fue muy luchadora. ¿Y cuál fue entonces tu primer negocio aquí? Mi primer negocio, el negocio del que yo vivo no vivo de rancho. Yo no vivo de rancho. Por eso. Mi negocio es un negocio de máquinas de construcción. Yo hago todo lo que es movimiento de tierra, excavación, ingeniería y todo eso. Así que Raider, por favor, llámame. Sí, porque como viene el contrato, yo puedo hacer todo el site, todo lo que es excavación. Yo cojo esta casa, te la demuelo, te emparejo el terreno, te hago la excavación por la fundición, te hago el binding pad, el relleno, la compacto, te preparo para el driveway, que si necesitan ayuda también pueden contar conmigo. Hueco para la piscina. El hueco para la piscina, todo lo que era con excavación. Ok. ¿Y cómo llegas ahí? Entonces, ¿cómo llegué ahí? Sigo la historia. Yo trabajé en la factoría, esa que te dije de los $7, donde había mejorado muchísimo. Ya tenía un tiempito y ya terminaba a las 6 de la tarde y ya tenía el domingo. Ajá. Y me entero que hay una compañía de maquinarias pesadas que estaban buscando operadores. Oh. Y yo me iba a las 6 de la tarde. Un amigo me consiguió a otro amigo que me puso en contacto con uno de los supervisores de esa compañía que querían gente para que aprendiera. Y yo me iba a las 6 de la tarde, ellos trabajaban hasta las 9 de la noche. Eran con unas excavadoras inmensas abriendo los lagos artificiales que tú ves aquí en todo Miami, en todos los repartos nuevos, que hay lagos artificiales. Eran unas excavadoras inmensas y esa gente, del trabajo de esas excavadoras depende el desarrollo del proyecto. Porque esas excavadoras son las que comienzan prácticamente el proyecto, Claro. porque ahí es donde sacan el relleno para rellenar alrededor de las casas que van alrededor de los lagos. Y entonces a esa gente le daban trabajo de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y yo me montaba en mi carro, salía de la factoría, me iba para acá. Cuando aquellos los repartos esto aquí de la 142 avenida entre la 8 y Chrome, a mano izquierda, Choma Homes, esos repartos nuevos ahí. Imagínate más o menos de la 137, no sé si se ubican, Sí. hacia el west, a mano izquierda. Esos repartos eran monte, se estaban empezando. Y ahí me metía yo en la escalera de una excavadora así, al lado así, aguantado del bracer, y el operador ahí, y yo viendo cómo él manejaba el excavador y cómo hacía el lago. Tío. Aprendiendo. Y aprendiendo, ahí me metía 2 o 3 horas. Llegó un momento ya que como a las 2 semanas el muchacho me decía, oye, ya tú sabes, quédate aquí, yo me voy. Y él cobraba las horas, pero yo me quedaba solo. Y ahí aprendí hasta que un día él le dijo, oye, Él sabe ya. él ya puede ese hacer. señor sabe. Y me dieron la máquina más vieja que había, pero me dieron la oportunidad. Y comencé ahí ya ganando, brinqué a $13 la hora. Ya era otra cosa, Entonces, claro. tú sabes, ya estamos hablando principios del 2002, más o menos, enseguida, fue rápido. Todo Oye, fue bien qué rápido 2002, todo. 2003 por ahí. Y entonces ahí empecé a trabajar y $13 la hora y decía, bueno, esto yo lo tengo que hacer bien. Como todo lo que yo lo tengo que hacer bien. Y me dice, modestia aparte, tremendo operador, de verdad, de máquina. Y me gustaba. Y entonces ahí comencé hasta que después entró una máquina nueva, estrené una máquina nueva con aire acondicionado, ya tenía radio, podía escuchar la radio y trabajamos de 7 a 9 de la noche, de lunes a jueves, los viernes hasta las 4:30, de 7 a 4:30 de la tarde, y los domingos
de 7 a 2:30 de la tarde. Todos los días, por años. Y entonces, después cambié a otra compañía, que era una compañía americana, que es muy más fuerte que esa, y me ofrecieron $16 la hora y me fui para esa compañía también. Y ahí me hice operador de máquina pesada. Y ahí fue donde se te ocurrió. Ahí conocí un muchacho que era buldocero, y muy amigo mío, él es hondureño, se llama Alexis Zelaya. Yo sí me acuerdo más o menos de todo el mundo. Tienes una memoria. Bueno, tengo memoria agradecido, de agradecido. Claro. Porque todas las personas que de un momento a otro te dieron una luz, te dieron una mano, Claro. no te puedes olvidar nunca de su mano. Y entonces, el señor que todavía anda por ahí, Alexis, a cada rato hablamos, me dice, macho, yo me compré un bajo. El bajo es, en inglés le llaman combination también, que es la máquina amarilla que tiene un bucket delante que carga camión y detrás tiene como una excavadora. Sí. Que en Cuba le llamaban retroexcavadora, que era un tractor con gomas, pero detrás tiene una excavadora y ahora tiene un bajo. Todavía yo tengo esa máquina todavía. ¿Verdad? Sí, todavía tengo esa máquina. Pero como llegué ahí fue primero otro paso más. Pero yo no tenía suficiente fondo para comenzar un negocio. Cuando llegas, había un señor contratista, pariente de la familia de mi esposa, y entonces él me dice, no, yo quiero crear él tiene una compañía y era contrato como Raidel, pero él quería crear, te estoy dando idea, Raidel, él quería crear una división del SAI. El SAI es lo que hacemos nosotros, que es la parte de ingeniería civil, la parte de afuera, el terreno, ¿no? Y entonces me decía, y tú eres que quiero empezarlo contigo. Pero bueno, al final empecé a trabajar con él nunca quiso invertir, comprar las máquinas necesarias, tú sabes, y dije, bueno, no, este es el momento entonces de irme por mi cuenta, y mi amigo Alexis Zelaya me decía, macho, cómprate el bajo, vas allí y lo financias, y no sé qué más, y no sé qué más. Bueno, ¿Le hiciste caso? ya mi hija estaba por nacer en el año 2006. Y entonces mi hija nació un 10 de noviembre del año 2006, eso fue como en octubre. Escorpiona, eso. No, fuertísima, Eso. ni me habla de eso. Claro. Como deben ser los escorpiones. Qué bueno, porque así se sabe defender. Hay Yo muchos estoy contento escorpiones porque- acá. Caballero, bueno, que ok. mi hija es escorpión y no es así, vamos a estar claros. No, ella, creo no que es ni Coralita ni María creo que va a Claudia. estudiar derecho. Creo que va a estudiar derecho. Es entonces como Le dije, te va a ir recién. bien porque tú Hasta que eres. se disguste. No, papi, eso tiene que ver con otras cosas más. Mira, En fin. Perdóname, en fin. Comencé con mi esposa casi recién al parir. Por parir, comencé la compañía. Y entonces me compré un camión, un trailer, no sé qué. Financié la máquina, pagaba una letra de $1,400 al mes. Dios. ¿Cuánto trabajo tendrías para pagar eso? Imagínate tú, casi ninguno. Yo siempre he sido muy atrevido. No. Y entonces muy mandado a correr. Y entonces pagaba en aquella época una letra de $1,400 al mes. Y nada, ahí empecé. Ahí Poco a poco. empezaste. Tenía $20,000 ahorrados y con eso me compré el tráiler y 10 down payment para el camión y la máquina. Y ahí comencé entre letras y seguro. Yo tenía un gasto solamente del negocio de $2,000 al mes sin tener un solo trabajo. Ay, Dios mío. Dios mío. Yo pagaba de mortgage porque yo me compré mi primer apartamento aquí en el año 2003. Yo llegué a Cuba en el 2001, a los 2 años, ya yo me había comprado mi apartamento ya. Porque yo oigo muchos consejos y hay que oír consejos del que sabe y el que está aquí. Y el que sabe que está aquí a veces no da consejos porque usted, el que viene... Yo siempre hablo de esta manera porque tengo muchas experiencias y quiero a la gente que llegue de Cuba y que llegue de otros lugares que me estén viendo, que hay que oír consejos del que sabe. Tú ves los consejos que no te convienen, pero casi siempre, si hay una persona que de verdad te quiere, te ha demostrado que Que te va a decir la verdad. te quiere, Y claro, y que te ¿sabes? va a ayudar. Tienes que oírlo, Claro. no puedes creerte que te lo sabes todo. Sí, señor. Por ejemplo, yo recuerdo que el viejo me dijo, mira, esto es una tarjeta de crédito mía, voy a agregarte aquí, Mascarilla. te la voy a dar, con esto vas a pagar solamente la gasolina, porque es obligado a echar gasolina. Claro. Y al final del mes te voy a decir, Rubén, gastaste tanto en gasolina, me das el dinero y yo pago tu parte de esa tarjeta de lo que gastaste en la Te hice gasolina. una extensión. Y ahí me hizo, creé mi crédito. Empezaste a crear el crédito, Exacto. claro. A los 2 meses, a los 2 años, perdón, de estar en este país, yo me compré un townhouse.
en un lugar buenísimo. En Flagler, el 82, cerca del 8. Supercéntrico. En la 10, en la 10 Northway y el 82 Avenida. Por Fontainebleau. Sí, ahí, Supercéntrico. Que lo tuve hasta hace Qué bien. poco tiempo. Y entonces ese es un townhouse ahí. Que también me creí que iba a ser mi última casa. Eso yo lo desarmé, lo hice como si Lo fuera. hiciste nuevo, como si fuera lo más grande Y nada, pero cosas que para hacemos. ti, para ese Locuras que momento. hacemos. Pero, Y claro, no, pero todo se pasó. eso era Dios mío. el momento que estabas viviendo. Claro. Por cierto, hablando de Reidel, te manda saludos porque te está viendo. Ah, bueno, muchas gracias. Rubén, hablaste de tu esposa, Sí. de tu hija que estaba por nacer cuando ya tú comenzaste a crear tu propio negocio ya en serio. ¿Cómo tú haces con la responsabilidad que tienes ahora mismo con tu trabajo? ¿Cómo tú compartes el tiempo con tu familia? Porque además tienes un niño también. Te voy a ser sincero, porque todo no es tan fácil. Mire, yo, mi trabajo, mi negocio de máquinas y eso, hubo una época en que yo llegué a tener 28 empleados. Míos eran 18 y más los demás eran subcontratados. Yo llegué a tener 12 camiones, 15 máquinas. Wow. Mi teléfono ahora mismo no hubiera parado de sonar. A las 9 de la mañana yo tenía más de 50 llamadas de problemas y de cosas. Y llega un momento en que uno tiene que poner un balance en la vida y decir, bueno, porque tanto que hablo de trabajar y trabajar, tú sabes, ya, pero todo tiene su momento y su época. Claro. Y también su edad. Ya cuando uno le empieza, yo tengo 47 recién cumplido, cuando uno empieza a caer los 40 en adelante, ya uno como que le empieza a bajar el octanaje a la gasolina. ¿Tú me entiendes? Ya uno tiene que empezar. Y entonces yo he tenido la suerte de... Y uno puede cambiar muchas cosas que no tienen precio. Hay muchas cosas que no tienen precio. Yo llevé a mi hijo a la escuela, todo desde pequeñito. Entre mi esposa y yo, o ella o yo lo podía llevar porque yo era dueño de mi negocio y tenía el tiempo, o lo sacaba. Claro. Y yo pude llevar a mis hijas a la escuela y sí, hemos podido hacer muchas cosas juntos, gracias a Dios, porque tal vez no he sido el padre perfecto, pero tal vez no he sido el padre perfecto porque no hay un manual para Pero ser sí es padre, mejor para tus hijos. pero por lo menos he tratado de ser lo que he podido ser y lo que he sabido ser. Así que bueno, eso es lo que Eso es muy lindo. eso es lo que No, y Qué eso bien. es lo más importante. Claro. además. tengo que decir que todo esto, desde mi esposa y yo nos conocimos en la iglesia en Cuba. Ajá. Sí, ella, pero bueno, ahí, ella no era la muchachita que yo miraba. Bueno, a ella sí la miraba, pero la veía como muy lejana, muy difícil, tú sabes. Era como otra cosa más. Y yo dije, bueno, si esta que era más jovencita, no me mira, aquella mucho menos. Pero ¿Cuántos bueno, años llevan juntos? nosotros llevamos del año 2003. Nos casamos en septiembre 12, el día de su cumpleaños. Y el día también del cumpleaños de mi suegro. Wow. Sí. Mi suegro Mario, que también ha sido como un padre para mí. Si a veces no se lo he dicho en persona, pero te lo digo aquí para si un día lo ve que lo sepa. Qué Mario bonito. siempre ha sido un apoyo. Mario y la familia de ella completa. Tengo mucho que agradecerle, ¿ok? Porque la familia de ella son de esas familias que yo tengo mi familia que es muy buena. Tengo una hermana aquí, mi hermano, tengo a mi hermano, todos son tremenda familia. Pero la familia de ella, ellos son una piña, como digo yo. Si a uno le duele la cabeza, todos están ahí. Son unidos. Son de esa gente que son tan unidas que yo ahí supe lo que era sentir ese calor. Esa cosa de Esa cosa El de calor verdad. familiar. Sí, de verdad que sí. Mira, me encanta escuchar historias como la de Rubén. Son muchas las personas, no solamente obviamente los cubanos, son muchas las personas que llegan a este gran país donde siempre repito que aquí el límite te lo pones tú. Son personas decentes que vienen aquí a echar para adelante, que vienen aquí a trabajar, a darlo todo para crear su propia empresa, para crear su familia. Rubén llegó solo, no tenía familia y ahora tiene una gran familia. Y veo, volvemos al comienzo del programa, y veo las deportaciones a personas decentes.
que han llegado a este gran país a trabajar, a comenzar de cero, a vivir en libertad. Y tristemente las están deportando. Esas personas que tienen la oportunidad de trabajar, que gracias a Dios no tienen orden de deportación, que tienen su estatus legal y tienen la oportunidad de trabajar, de ser grandes, de crecer, de crear tu propia familia, tu propio negocio, háganlo. No importa con la edad que llegues, háganlo. Nunca es tarde, háganlo, que sí se puede. Sí se puede. Y yo quiero preguntarte, ¿qué le diría este Rubén que está sentado aquí al lado mío, que ha pasado por tanto, que ha sacrificado tanto, que ha luchado tanto? ¿Qué le diría este Rubén a este Rubén que vamos a ver aquí ahora? No, imagínate. Una vez esa foto la puse en Facebook y un amigo de Cuba me pone un comentario y dice, tiene cara de niño triste. Y yo, pero bueno, no sé, a mí siempre la melancolía ha sido un arma que yo he usado en mí para no sé, como un arma para sobrevivir. De superación. ¿Qué le diría a Rubén? Nada, que lo has hecho bien y que quizás lo hubiera podido hacer mejor, pero que hay que ser agradecido con lo que la vida te ha dado y que no hubiera sido de otra manera diferente, que esa manera fue la que lo supiste hacer y que está bien. Muy orgulloso de todo lo que ha hecho. De Rubén de ahora. Claro. Qué Muy orgulloso de Rubén de ahora. Mira, por más Rubén como tú, que llegan a este país a cumplir sus sueños, a trabajar, a emprender, a luchar, a echar para adelante. No soy de verdad perfecto. que esas son las personas que necesitamos todos en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo. Y este país te da la oportunidad para eso. Una pregunta. Yo creo, no soy perfecto, pero yo creo que Nadie las es cosas perfecto. bien o malas que hayamos hecho en la vida, pero que siempre hayan salido desde una buena intención. Claro. Porque a veces hasta queriendo hacer cosas por una buena intención nos equivocamos. Pero Está bien, no importa. siempre que tú hagas las cosas con una buena intención, es lo que Exacto. importa. Exacto. Y yo siempre he tratado de hacer todo de la mejor manera y siempre desde el corazón. Por eso es que este programa a mí siempre y por eso es que yo estoy de cierta forma nos cruzamos. Porque este programa no es palabrería, no me gusta. Aquí se respira eso, se respira siempre la buena intención, las ganas de ayudar, la cosa del corazón. Y podamos tener nuestras opiniones, nuestras diferencias, pero siempre eso es lo que se respira aquí. Aquí no hay otra cosa. Aquí no hay sentimientos torcidos, retorcidos, aquí no hay nada de eso. Y eso es lo que Muchas Una cosa gracias. importante, porque como estoy yo, pueden estar muchas personas que están viendo. ¿Pudiste traer a tu mamá? Sí. Perfecto. Yo pude traer a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrino, a un tío, como a 3 primos. Es decir, yo tengo aquí mi familia prácticamente. Qué bueno. Qué bueno. Allá en Cuba me queda un Qué tío bueno. que le puse lo del paro humanitario, pero bueno, no surgió, no salió. A mucha gente se quedaron en el aire con eso del Sí, paro humanitario. sí. Que es el tío menor de mi mamá, el hermano menor de mi mamá y una hermana de mi mamá hembra, que ella nunca tuvo intenciones de ir porque ella tiene sus hijos ya mayores y sus nietos allá. Pero ese tío mío sí se quedó en el aire ahora con esta cosa de que el parol lo detuvieron y no pudo venir. Bueno. Y tengo las 2 tías por parte de padre en Cuba y una cantidad de primos, eran 3 hermanos, que ellos son de la zona de Winnie y eso también, pero son todos ya. Pero mi familia, de mi casa, mi gente cercana, Claro, mi gente, claro. todos, hasta mi hermano por parte de padre, mi hermano David, que mi hermano menor, que fue un matrimonio que mi papá tuvo después,
que mis padres se separaron. Yo soy hijo de padres separados, de mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años. Bueno, ya lo dije al principio. Mi hermano David también lo pude ayudar a venir a todos. Qué bueno, A qué todos. maravilla, qué maravilla. A todos. Eso Tengo una es lo hermana más en La Habana. importante. Sí. En La Víbora, ella es de Luyanó, 10 de octubre. San Luis Barrio. Sí, bueno, ahí detrás del Pan de Toyo, ahí, cerca detrás del Cine Apolo, ¿no? Puede ser el Cine Apolo. Ajá, por ahí, en la esquina de Toyo, doblaba la calzada en la primera. Ahí viví. Sí, mi hermana, Miren, que sí, bueno, también, ella tiene toda su familia allá, nunca ha tenido intenciones de irse, la verdad, pero también la ayudo cada vez que puedo, Así. siempre. Así es. ustedes han escuchado la historia de Rubén, de todos sus trabajos que ha hecho, todos los trabajos que ha hecho, Superación. el trabajo que hace actualmente. Pero este hombre es un artista, además de todo eso. Es un hombre sensible, es un hombre que las personas quieren mucho. Ya les dije, es un hombre con muchísima sensibilidad. Ha creado un espacio que es la finca que nosotros hemos visitado, que es un lugar, no es una finca, es un lugar que tiene magia, que te atrapa, donde tú te sientes como en familia, donde las personas que tú llegas allí y no conoces, llega un momento que el mismo lugar te va creando esa magia de afinidad con todos los que están. Es un lugar familiar, es un lugar espectacular para pasar cualquier día, cualquier celebración, cualquier evento que quieras pasar con amigos, que quieras pasar con familia, en un lugar diferente. Este es el lugar, Tower Road Ranch. A veces ustedes nos han escuchado hablar de este sitio, pues aquí tienen la cara. Bueno, ahora a lo de Géminis yo creo que porque a mí me gusta la fiesta, a mí me encanta la fiesta, porque ya está bueno de tristeza y después Es evidente. ya está bueno de cuentos y ya. Él es capaz de reunir en aquella finca desde Amaury Pérez, Todo el A Mauri Gutiérrez. Mauri Gutiérrez, muchacha. Dios mío, perdón, mi hermano. Está cruzado. Ay, Dios. Ay, perdón. Amaury, Mauri Gutiérrez. Lázaro. Lázaro Horta, Pedro Pablo. Pedro Pablo y Lázaro Horta Horta tienen un concierto en la finca el día 12 de julio. El día 12 de julio. De 12 de julio, un concierto así que están invitados, un concierto especial, porque van a traer como una banda y todo. una cosa bien Igualmente bonita. después me mandas la información Sí. y la ponemos. Ahí se Por pasa favor. No sé si puedo Genial. decir otro anuncio. Claro. Sí, el 20 de julio, Ajá. domingo. Tenemos el 20 o el 19, perdón. Sí, Ahora estoy bueno, perdido. pero creo si que es es domingo, si es domingo es 20. Uno de los 2 días, 20, correcto. Tenemos un almuerzo para recaudar fondos para la película Lumar que está haciendo Lilo Villaplana. Ok. También. Perdona si. No. Pero está bien. es un evento para recaudar fondos para la producción de esa película. Y nada, a mí me gusta todo esto, me encanta. Bueno. Me gusta compartir. Ese espacio me encanta compartirlo. Y además ayudar. de eso, cuando tú llegas y hay muchas personas disfrutando, Rubén va a cada uno, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? Es decir, de verdad es un sitio que es espectacular. Y ellos como familia lo hacen genial, te hacen sentir como en casa. Yo creo que esa es la diferencia. Es que me encanta el feeling, la poesía, la buena música, todo eso me encanta. Y de verdad, eso fue un espacio que yo creé como un sueño para mí, esa finca. Cuando yo llegué, perdona si estoy extendiendo demasiado esto, me van a matar, pero es un espacio que yo creé porque quiero decirlo también, porque forma parte también del comienzo aquí. Recuerdo cuando yo llegué a un día íbamos pasando en un carro con una señora que ya falleció, yo le decía tía, que el padre que me ayudó cuando yo llegué me la presentó y después ella me adoptó como un hijo en una época también ya cuando ya y ahí viví en su casa unos meses. Niobe se llamaba. Un día pasamos por el frente del Tropical Park y había un anuncio de unos caballos y un evento y veía como trailers de caballos entrando y eso y decía, tía, ¿qué está pasando? Y dice, no, que ahí hacen unos shows de caballos en el Tropical Park y en una feria.
Y decía, ay, qué lindo, como me encantan los caballos, porque yo toda la vida, mi padre tuvo un caballo cuando yo era niño, y toda la vida, en las vacaciones mías eran que él me llevara para Winnie a montar caballos en los cañaverales, a pelo ahí, a buscar mangos y eso, con todos mis primos, y a caballo, por todo el monte eso. Y entonces un día quisiera tener una finca con caballo y me dijo, no te preocupes que cuando tú lleves 10 años aquí conociéndote a ti, tú la vas a tener. No fueron 10, pero fueron 11. Y a los 11 años yo compré la finca esa. Ay, Qué bien. Fue en el año 2012. Ella falleció antes de eso. Lo hubiera querido que ella hubiera podido ver Qué bonito. Que lo lograste. Qué bonito. Y entonces esa finca fue un espacio que yo hice para mí y se fue convirtiendo en un monstruo que yo dije, esto hay que mantenerlo de alguna manera. Y entonces dije, bueno, vino un amigo que tiene que hace también lo mismo y me dice, Rubén, pero tú tienes que sacarle dinero a esto, tú tienes que, mira, réntalo esto, vamos a hacer para fiestas, qué sé yo. Claro, para los eventos. Mira, yo quería esto como más privado para mi familia, qué sé yo. Dice, no seas juego, compadre, si esto es grandísimo, aquí, tú sabes, está lejos de tu casa, la casa tuya está por allá, mira. Exacto. Y entonces ahí fue como comencé eso de los eventos y eso. Y es espectacular. Es espectacular, es un lugar genial. Y por supuesto que hay personas que no pueden faltar esta noche. Así que hay sorpresas para Rubén. Disfruta y mira para allá. Prepárate. El hermano Rubén. Creo que conocer a Rubén, a una persona como Rubén en estos tiempos es una bendición. Rubén es una de estas personas que, si yo la voy a resumir en una sola palabra, te pudiera decir, ese tipo es hombre a todas. Como decimos los guapos, nada, pero eso es una broma. Pero de verdad que sí, es un hombre cabal. Amigo, buen padre, buen hijo y un trabajador incansable. Así lo conocí en Alquiza. Era de aquí para allá, de allá para acá. Vivíamos en el mismo pueblo, la Tierra Colorada. Sí. Y un 28 de agosto, se me olvida, mi amigo Michael, el pianista de la iglesia, me llamó y me dijo, oye, vamos a ponerle algo diferente a la misa del 28 de agosto, del santo patrón de Alquiza. Y bueno, ahí ya sí nos conocimos un poco más, hicimos un poco más de amistad y cosas lindas. Esa noche le pusimos un poco de rock a la misa del santo patrón y la pasamos muy bien. Al llegar aquí a los Estados Unidos, cuando comencé a cantar, lo volví a ver. Me dio mucha alegría poder verlo a él con toda su familia yéndome a ver. Eso no pueden imaginar Muchas gracias, Rubén, por eso. Y nada, y todavía seguimos haciendo historia. Estamos aquí ahora un poquito más lindo en Tower Road Ranch. Y te agradezco tu amistad y la confianza siempre, mi hermano. Para mí, así te tengo que llamar, hermano. Mi querido Rubén Dávila, te saludo y te felicito. He sido partícipe de ese sueño que es Tower Road Ranch. Cómo de a poco lo has ido construyendo, cómo de a poco se han ido realizando tus sueños. Y verdaderamente soy partícipe de todo eso, de todo ese ambiente campestre que te rodea y todo ese amor puesto, no solamente tuyo, sino de tu familia, de tus hijos, de Lisette. Por lo tanto, de verdad que quiero abrazarte enormemente y solamente desearte que persistas, que no decaigas y que siempre cuentes conmigo para cantar un poco la música que yo sé que nos gusta a ambos. Pero, ¿qué me está tomando el video? Ah, no, espérate. Bueno, Lazarito Horta, para este agradecimiento hacia ti por todas las cosas buenas que han pasado con nosotros, con ese desarrollo de este lugar tan bonito que tienes que es Tower Road Ranch, donde hacemos todos los eventos. Y pues bueno, nosotros pues felices de estar contigo ahí, felices de que seas nuestro amigo. Y bueno, te mandamos un saludo, un abrazo para ti. Gracias, Rubén. Primero Wilfredo,
Gracias a Afromor. Wilfredo es Afromor, Perdona, mano. Es que hay que acostumbrar a la gente a que diga Afromor. Sí, correcto. Afromor es un monstruo. Es un hombre, a todas también, que es muy importante en estos tiempos. Es además un gran artista. Yo le digo a él que él es la voz vieja de los cantantes de ahora contemporáneos. Porque él tiene las voces esas que ya no existen. Él tiene una voz y que es única y que, no sé, inconfundible. Ya, también pasó por aquí. Tremendo cantante. Sí, Tremendo cantante. Canta con... no necesita ni ensayar, es un monstruo, eres artista. Lázaro Horta, cuento contigo, como dijiste ahí, que espero que sigas contando conmigo para tocar. No, cuento contigo para tocar, cuento contigo para charlar, cuento contigo para que me pongas los pies en la tierra, para que me des esa palabra precisa, como acabaste de decir ahí en un detalle, que no es solo de él, es su familia, su esposa. Esa palabra precisa que tú siempre pones en el momento preciso, la voy a escuchar de ti siempre y cuando necesite una ayuda como hasta ahora, porque tú eres más que un artista para mí, eres un hermano, un amigo, un hombre a todas también, un hombre a todas. ¿No? ¿Ok? Lázaro Horta. Y Luis Emilio Ríos es la sencillez, la humildad, es la persona y el talento también, al igual que Lázaro y Afromor, un monstruo. Luis Emilio Ríos es un monstruo que admiro y respeto mucho. Y no saben el placer que a mí me da poder darle ese trabajo, darle la mano y ellos me la dan a mí. Y ellos no saben cómo lo disfruto. Más que, no es cuestión de dinero, es cuestión de disfrutar, de amor por la música y por el arte, que es lo que... Y por ellos. Por ellos. ¡Qué bonito! Óyeme, bueno, quiero invitarte para que disfrutes. Claro, hijo. Hidrátate. No. Mira, yo estoy Quiero invitarte para disfrutar de este momento que a nosotros nos gusta mucho, que es la descarga de poemas y canciones. Y por supuesto, prepárate, porque tú no te puedes ir de aquí si no dices un poema. No te puedes ir de aquí, porque después que ustedes han escuchado la historia de Rubén Dávila, ustedes tienen que escuchar un poema por Rubén Dávila. Así que él se va a preparar, ya le ha perdido el nervio, se va a preparar, así que vamos a disfrutar de este momento. Lo lee, Claro, si yo leo las canciones como tú. Tú lees las canciones, Coralina lee los poemas, también tú lees el tuyo. No, a veces incluso Jean-Michel me dice las canciones por aquí, por el inicio. No me hago que no me las sé. Le pedí a tu sonrisa que saliera a la calle, a tu mano que sabe que tocara a otra puerta, a tu cuerpo de tierra húmeda al mediodía que diera su calor en otra siesta. Te pedí tantas cosas aquella tarde que de tanto pedir se me olvidó pedirte que te llevaras toda, que te fueras completa y te dejaste en casa las ganas de pensarte. Si miro la guitarra en la pared te cuelga, cual guitarra en mi pared. Tu olor, tus cosas, todo lo tengo confundido con el olor del viento, con los ruidos. No sé si fue un amor lo que yo tuve, si fue un capricho ayer o ahora. De veras, no lo sé. Pero te estoy necesitando más que ayer. Gracias. No se emocionó ya. No me trates como animal herido, que aún tengo poesía y siembro soles. Tengo naciéndome en el pecho flores y un sombrero de luces amarillas. No le pongas traspiés a mis amores, porque mi amor escapa a zancadillas. Ni pretendas que deje de mirarte, que mirarte no implica mis errores. Si de humillar me tratas, te recuerdo que el solo hecho de tenerme lejos me acerca más a ti y me convierte en el claro reflejo en el que a veces me asomo ante las luces de tu espejo. No me trates como animal herido,
que de morir revivo. Esto nos va a tocar a los dos. Dice, a mi padre, hoy siento nostalgia de tu abrazo y de tu mirada enamorada con ese amor que arrompe brazos en un verso al despertarme en la mañana. ¿Qué decir del calor que me brindabas cuando mi alma inquieta, resfriada, llenabas de ese amor que no se gana? Hoy sigo buscando en el ocaso, en el cielo lleno de colores. ¿Cómo voy a cuidarme más de amores sin la medicina de tu beso? Hoy hay un rincón de mi cariño preso que no podía salir cuando no estabas. Y ahora que es imposible tu regreso, quedará esa parte de mi alma por siempre sepultada. Tratando de dormir te hice estos versos. No quiero pensar en la mañana. No hay quien me despierte con tu beso. Yo iba a hacer otra canción, pero como él dijo eso, vamos a ver, no pegaba. Tengo miedo ahora del tiempo que pasa y no se detiene, de que salgan mal las cosas que después ya no se pueden remediar porque es muy tarde y volver atrás no sucede. Luego lo que tanto amaste o aquello que tanto duele se quedará como en un sueño, como cuando cae la nieve, como cuando va la ola o pasa el viento o como llueve. Vive y quiere de las más puras aguas, siempre bebe, que se va secando todo, todo muere, por eso vive, tú vive y quiere, vive y quiere. Oye, qué bonito. Chacheta, muchacheta. Oh, pero eso huele a cerrado, huele a... coño. Muchacho, eso huele a peligro. Bueno, ya yo vi el besito. Yo venía en camino para acá mirando. Que todo el mundo vio. Como dicen los españoles, estamos luego a besarse los moros. Ay, mira, Rubén, hay algo que tú tienes que tener claro. Dígame. Todo lo que tú ves es de verdad. Yo sé que tú eres una gran actriz. Óyeme, quiero darte las gracias por compartir tu historia, por no ponerte freno y seguir adelante y seguir creciendo y seguir ayudando y ser tan agradecido. Darte las gracias de verdad porque hay muchas personas que ven el programa ahora mismo o que lo ven después y quizás estén pasando por un mal momento de que están comenzando un emprendimiento y digan, no se puede, sí se puede, no se rindan. No se rindan, el proceso por el que están ahora mismo no es eterno, ni el bueno ni el malo. Hay que seguir adelante y acá, como siempre digo, el límite te lo pones tú mismo. Quiero decir aquí algo de las cosas que he escrito, un pensamiento, dice, todo es pasajero, dice. A veces creemos que hemos tocado el cielo y se nos olvida que el cielo es infinito. Así que todo es pasajero. Así mismo. Todo es pasajero. Quería también aprovechar, antes que me vaya, de darle las gracias a Raúl y Jani, los de la carpintería, La carpintería. que estuvieron el domingo en el evento que tuvimos allá.
Y la pasaron de maravilla. Es que ahí se pasa bien. Pasa muy bien. La pasaron de Raúl maravilla. y Estuvieron con Hani, que además tienen esta carpintería que siempre te la recomiendo y siempre digo que es la carpintería de la familia, donde tú puedes escoger el tipo de madera que quieras, donde tú puedes personalizar tu pieza, donde tú puedes personalizar una mesa de dominó, puedes hacer tus taburetes, puedes hacer los decks de madera, escaleras de maderas para exteriores. Realmente Raúl tiene muchísimos años de experiencia como carpintero y él hace realidad el sueño que tú le lleves. Tú lo llamas y le dices: Raulito, necesito una mesa con tal dimensión de este tipo de madera, pues eso es lo que vas a tener. Hay muchas personas que le gusta hacer, por ejemplo, en el patio como un rinconcito cubano de mesa de madera con taburetes, o como ya les dije, mesa de dominó también personalizada, lo que tú quieras. Esta carpintería de madera fina, ahí están Raulito y Hani. La carpintería de madera fina, donde tú puedes escoger tu pieza, donde tú puedes escoger tu madera, donde tú personalizas tu rincón de la casa o de tu negocio. Son ellos a los que tienes que llamar. 786-366-3793 y 786-613-6199. Tremendo luchador y son de Artemisa. ¡Eso! Cerca de Artemisa, mi pueblo. Mira, queremos hacerte este Oye, regalo. por cierto, ese esa regalo, foto, y qué quería bonito. decirte que han escrito cosas muy lindas para ti en el chat, de verdad. Están escribiendo muy hermoso, ejemplo a seguir, es un luchador, Gracias. qué lindo, qué sensibilidad, o sea, Sí, si muchas ahora te personas. puedes sentar y leer un poquito. Sí, señor. Siempre los Sí, leo, señor. siempre. Acá Gracias. está la taza, cortesía Qué bonito. de Yaya Creation Shop. Tiene un poco de historia. Ahí están fotos del chiquito, de sus padres, de su familia. Ahí tienes el número de teléfono de Yaima, 786-273-5825, para todo lo que quieras personalizar, tazas, t-shirt, gorras, lo que tú quieras, ahí la puedes llamar. Eso es para ti. Lo bueno de todo es que no lloré.